Hola, bienvenidos a este rinconcito de El lector para todos. Hoy os traigo un relato de León Tolstoy. Está inspirado en otro relato de Guy de Maupassant y su título es Demasiado caro. Comenzamos la lectura. Existe un reino pequeñito, minúsculo, a orillas del Mediterráneo, entre Francia e Italia. Se llama Mónaco y cuenta con 7.000 habitantes. Es menos que un pueblo grande. La superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a 1 hectárea de tierra por persona, pero en cambio tienen un auténtico reyecito con su palacio, sus cortesanos, sus ministros, su obispo y su ejército. Este no es muy numeroso, tiene unos 60 hombres, pero no deja de ser un ejército. El reyecito tiene pocas rentas. Como por doquier en este reino hay impuestos para el tabaco, el vino y el alcohol, y existe la decapitación. Aunque se bebe y se fuma, el reyecito no tendría medios de mantener a sus cortesanos y a sus funcionarios, ni podría mantenerse él, a no ser por un recurso especial. Ese recurso se debe a una casa de juego, a una ruleta que hay en el reino. La gente juega y gana o pierde, pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyecito. Las paga, porque no queda ya en toda Europa una sola casa de juego de este tipo. Antes las hubo, en los pequeños principados alemanes, pero hace cosa de 10 años las prohibieron porque traían muchas desgracias. Llegaba un jugador, se ponía a jugar, se entusiasmaba, perdía todo su dinero y a veces incluso el de los demás. Y luego en su desesperación se arrojaba al agua o se pegaba un tiro. Los alemanes prohibieron a sus príncipes que tuvieran casas de juego. Pero no hay quien pueda prohibir esto al reyecito de Mónaco. Por eso solo queda allí una ruleta. Desde entonces, todos los aficionados al juego van a Mónaco, pierden su dinero y el beneficio es para el rey. Por medio de un trabajo honrado no puede uno construirse palacios. El reyecito de Mónaco sabe que eso no está bien, pero ¿qué hacer? Es necesario vivir. No es mejor mantenerse de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco. Así es como vive este reyecito. Reina, amasa dinero y gobierna desde su palacio. Lo mismo que los grandes reyes. Lo mismo que ellos, se corona, organiza desfiles, paradas, concede recompensas, ajusticia, indulta, celebra consejos, decreta y juzga. La única diferencia es que en Mónaco todo es pequeño. Una vez, hace cosa de 5 años, hubo un crimen en el reino. El pueblo de Mónaco es pacífico y nunca había allí sucedido tal cosa. Se reunieron los jueces para juzgar al asesino. En el tribunal había jueces, fiscales, abogados y jurados. Después de juzgarlo, lo condenaron, según la ley, a la última pena, a la decapitación. Presentaron la sentencia al rey. Este la confirmó. No había más remedio que ajusticiar al criminal. La única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo. Después de pensarlo mucho, los ministros decidieron escribir al gobierno francés, preguntando si podía mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza al criminal. Al mismo tiempo, pidieron que los informase, a ser posible, de los gastos que esto les iba a suponer. Al cabo de una semana recibieron la contestación. Podían enviar la máquina y el verdugo. Los gastos ascendían a 16.000 francos. Se lo comunicaron al reyecito. Este me dio largo rato. 16.000 francos. Ese bribón no vale tanto dinero. ¿No se podría arreglar el asunto más económicamente? Para obtener esa cantidad, todos los habitantes del reino tendrían que pagar 2 francos de impuestos. No les parecería mucho, ¿no? Podrían sublevarse. Celebraron consejo.
cómo solucionar este problema. Se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de Italia. Francia es una república, no respeta a los reyes. En cambio, como en Italia hay un rey, pues tal vez cobrarían menos. Le escribieron. No tardaron en recibir contestación. El total de los gastos, con el viaje incluido, ascendería a 12.000 francos. Era más barato, pero no dejaba de ser una cantidad muy elevada. Aquel canalla no valía tanto dinero. Cada habitante tendría que pagar casi 2 francos de impuestos. ¡Casi 2 francos! No. Volvió a reunirse el consejo. Pensaron que la manera de arreglar esto de una forma más económica quizá sería que algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal, de un modo más rudimentario. Llamaron al general. ¿No habrá entre la tropa algún soldado que quiera decapitar al asesino? Sea como sea, cuando van a la guerra matan, y eso es lo que se les enseñan, para eso trabajan. El general habló con sus soldados. ¿Quería alguno cortar la cabeza al criminal? Todos se negaron. No sabemos hacer eso, no lo hemos aprendido. ¿Qué hacer entonces? Meditaron mucho, nombraron un comité, una comisión y una subcomisión. Por fin hallaron el medio de arreglar el asunto. Había que conmutar la pena de muerte por la de cadena perpetua. Sí. De ese modo, el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gasto. El reyecito se mostró de acuerdo y resolvieron adoptar esa solución. La única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida. Había pequeños calabozos en los que se encerraba temporalmente a los culpables, pero Mónaco carecía de una verdadera prisión. Finalmente encontraron un lugar y encerraron al criminal. Le pusieron un guardián. Este vigilaba al delincuente y le traía la comida de la cocina desde palacio. Así transcurrieron 12 meses. A fin de año, el reyecito hizo balance de todos los gastos y de los ingresos, y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto muy considerable. En un año había ascendido a 600 francos el gasto por la comida, y además había que añadir el sueldo del guardián. El criminal era joven y sano, tal vez viviera aún 50 años más. No era posible seguir así. El reyecito llamó a sus ministros. Busquen ustedes el medio de que este canalla nos cueste menos dinero. Así es demasiado caro. De nuevo los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato. Uno de ellos dijo: señores, creo que hay que suprimir al guardián. Pero es que el criminal se escaparía. Bueno, pues si se escapa, al diablo. Lo acordaron así y fueron a informar al rey. Este se mostró de acuerdo con ello. Suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaba. Al llegar la hora de comer, el criminal buscó al guardián y al no encontrarlo, pues se dirigió a una persona a la cocina de palacio en solicitud de la comida. Cogió lo que le dieron, volvió a la prisión y cerró la puerta. Salía solo a buscar la comida, pero no se escapaba. ¿Qué hacer? Pensaron que debían decirle que no se le necesitaba para nada, que podía irse. El ministro de Justicia lo llamó. ¿Por qué no se va usted? Nadie lo vigila. Puede marcharse libremente, la puerta está abierta. Y además al rey no le parecería mal. Ya, pero es que yo no tengo dónde ir. ¿Dónde quiere usted que me vaya? Me han cubierto de aprobio con la sentencia. Ahora nadie querrá tratarme. Me he apartado de todo. Ustedes proceden injustamente conmigo. Eso no se puede hacer. En primer lugar, si me han condenado a muerte tendrían que haberme matado ya. Aunque no lo han hecho, no he protestado. En segundo lugar, me condenaron ustedes a cadena perpetua y me pusieron un guardián todo el día para que me trajera la comida. Pero no han tardado ustedes en quitármelo. Tampoco he protestado.
He ido yo mismo a buscarme la comida. Ahora me dicen que me vaya. Pero esta vez arréglensela como ustedes quieran. No pienso irme. De nuevo celebraron un consejo. ¿Qué hacer? ¿Qué solución tomar? El criminal no se iba, y después de pensarlo mucho decidieron asignarle una pensión. Era la única manera de librarse de él. Y fueron a informar al reyecito. ¿Qué le hemos de hacer?, dijo el rey. Hay que terminar con esto como sea. Le asignaron al criminal una pensión de 600 francos anuales, y así se lo comunicaron. Bueno, si ustedes me pagan puntualmente esa pensión, pues me iré. Y así se decidió la cosa. Entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado. Este se despidió de todos y abandonó el dominio del reyecito. Viajó solo un cuarto de hora por ferrocarril. Se instaló allí, cerca del reino. Compró una parcela de tierra, puso una huerta y un jardín, y ahora vive muy feliz. En fechas determinadas va a Mónaco a percibir su pensión. Después de cobrar, entra en la casa de juego y pone 2 o 3 francos. Algunas veces gana, otras pierde y vuelve a su casa. Menos mal que no delinquió en un lugar donde no se repara en gastos por ajusticiar a un reo o para mantenerlo en la cárcel mientras dure la condena. Y hasta aquí este relato de Tolstói. Nos vemos en la próxima entrega.